Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un placer estar en Panamá. De nuevo, mi rol en esta presentación es básicamente introducir los temas que vamos a tratar a lo largo del día. Hablar de innovación, hablar de tecnología, hablar obviamente de pensiones. Mi tendencia natural era dar primero una perspectiva regional de dónde estamos en temas de pensiones en América Latina y el Caribe. Y para ello quería hablar de tasas de reemplazo, quería hablar de gasto fiscal, quería hablar de una serie de cosas y quería poner muchos gráficos, pero hoy en día los comunicadores del BID no me dejan poner ni un solo número en las presentaciones y solo puedo poner fotos. Entonces, dado que solo puedo poner fotos, este es mi resumen de lo que está pasando en la región en los últimos meses. Si consigo tecnológicamente... Hay que encenderlo, ¿no? Esto debe ser uno de los dos botones. Obviamente, esto no está yendo bien si queremos innovar y... No es un buen comienzo como... Hay que apagarlo y encenderlo. Ahí está. Ahí está. Lo hemos conseguido. Este es mi resumen de dónde está la región en fotos. Esto es marzo del 2017 en Chile. Esto es Uruguay en noviembre del 2017. Argentina, hacia finales de año pasado también. Brasil. Me he pasado Brasil muy rápido, pero esto ocurrió hace un par de meses en febrero. Y esto no es la región, es un país que es muy cercano, que es España, y le estoy mareando. 2018. Bueno, entonces, yo creo que un denominador común de todas estas fotos que han visto ustedes es que hay una brecha entre lo que la gente espera de los sistemas pensionales y lo que estamos realmente otorgando, lo que los sistemas pensionales pueden hacer. Hay una brecha entre expectativas y realidad. Y hemos visto países que tienen sistemas pensionales muy distintos. Hemos pasado por Chile, que tiene un sistema de contribución definida, hemos pasado por Brasil, que tiene un sistema de beneficio definido, y por lo tanto, uno de mis mensajes es que estos son factores globales que están ocurriendo tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Mi objetivo no es ser catastrofista y decir que el mundo se está acabando y que vamos a tener manifestaciones todos los días en las calles, pero sí poner de manifiesto que este es un tema central de política pública y lo es hoy y lo va a seguir siendo en las próximas décadas. Y por lo tanto, tenemos que encontrar soluciones innovadoras y ponernos a remangarlos y ponernos a trabajar. Entonces, en ese contexto me gustaría dar 3 mensajes en esta charla. Por cierto, esto tampoco me lo querían dejar poner los comunicadores, pero digo, voy a ponerlo por si luego no soy capaz de comunicarlo. Entonces, mi primer mensaje es que tenemos que dar un salto cualitativo importante. Más de lo mismo no va a funcionar. Y aquí hay una discusión entre, bueno, debemos hacer las cosas poco a poco, tiene que haber un cierto gradualismo, y es cierto, y estoy de acuerdo, tenemos que dar pequeños pasos, pero al mismo tiempo tenemos que tener ese objetivo que el cambio que necesitamos es un salto grande, es un salto cualitativo importante y voy a intentar convencerles de que ese salto es bastante grande. El segundo punto que quiero transmitir en esta breve presentación es que la tecnología nos puede ayudar a hacer ese salto y quiero poner de manifiesto en qué ámbitos pensamos que la tecnología nos puede ayudar y dónde están las grandes ganancias y las grandes avenidas donde elementos tecnológicos e innovadores pueden ayudarnos. Pero eso me lleva a mi tercer punto, donde no tenemos necesariamente que cegarnos únicamente con los aspectos innovadores. La tecnología no es suficiente, tenemos también que hacer otras cosas. Y eso también intentaré transmitirlo con algunos ejemplos de qué otro tipo de cosas tienen que acompañar a la progresión tecnológica que ya estamos viendo en muchas áreas de nuestras economías, no solo en el área de pensiones, sino en muchos otros campos. Este salto cualitativo
tiene que ocurrir en varias dimensiones. Y normalmente cuando pensamos en pensiones, pensamos en estas tensiones que ocurren en nuestro sistema pensional, ¿no? Queremos sistemas pensionales que nos otorguen pensiones adecuadas, que la gente esté satisfecha, que cumplan las expectativas, que sean suficientes, a fin de cuentas, que se las podamos dar a la gran mayoría de ciudadanos de nuestros países, que cubran a la gran mayoría de adultos mayores. Y aparte de eso, no solo que cubran y que sean adecuadas, sino que las podamos pagar hoy y que las podamos pagar en un futuro. Y aparte tener instituciones que nos manejen esas tensiones y que hagan los ajustes necesarios para que cuando alguna de esos vértices de ese triángulo se desequilibre, las puedan equilibrar. Bueno, pues lo que observamos hoy en la región es que realmente estamos muy desequilibrados en ese triángulo. Y algunos países obviamente están más desequilibrados que otros en algún vértice de ese triángulo. En la parte de cobertura, un hecho que nos sigue preocupando enormemente desde el BID es que, y aquí es un punto donde el gradualismo no nos va a ayudar en muchos países, no estamos haciendo lo suficiente. Si seguimos a los ritmos de formalización o de incremento de cotizantes que observamos en los últimos 15, 20 años en muchos países, tardaríamos más de un siglo en llegar a niveles de cobertura del 80% en muchos países, en Centroamérica, en algunos países de nuestra región. Y por lo tanto, aquí en la parte de cobertura, en hacer que la gente contribuya, hacer que la gente ahorre, necesitamos un salto cualitativo muy importante. Más de lo mismo, como ya digo, no nos va a servir. El segundo punto donde necesitamos un salto cualitativo también importante es que simplemente esto es una realidad aritmética, tenemos que ahorrar más. Las tasas de ahorro que hoy tenemos en nuestros sistemas pensionales, especialmente en los de contribución definida, no nos van a dar ese nivel de expectativas que tiene la población. Por alguna razón que yo todavía no he conseguido entender, la gente tiene en la mente que la pensión que considera adecuada y que satisfacería sus necesidades es el 70% de su último salario. Y esto lo repetimos, lo vemos una y otra vez en las encuestas que hacemos, 70% del último salario. Bueno, pues para conseguir el 70% del último salario, aquí hay expertos en este tema, necesitamos tasas de cotización del 20% si cotizamos todo el tiempo, pero realmente no cotizamos todo el tiempo, cotizamos alrededor del 50-60% de nuestro tiempo. Por lo tanto, si queremos llegar a ese 70%, necesitamos tasas de contribución del 30%. Por lo tanto, tenemos que dar un salto muy grande también en el ámbito de cuánto tiene que ahorrar la gente para cumplir esas expectativas que tenemos. O traemos eso o bajamos las expectativas y probablemente tenemos que hacer un poco de ambas, ¿no? La tercera área donde estamos desequilibrados también y necesitamos un salto cualitativo importante es que ya hoy muchos países que han conseguido dar pensiones adecuadas y pensiones a la gran mayoría de sus ciudadanos están gastando mucho en pensiones. Y probablemente si proyectáramos ese gasto, si dijéramos, nos vamos a gastar lo mismo per cápita que nos gastamos hoy en día en nuestros adultos mayores y proyectamos eso con la demografía, probablemente nos vamos a un número donde no vamos a estar muy cómodos. Nos vamos a un número donde los países tendrían que gastarse el 15, el 20% del PIB en pensiones. Y eso va a restar de inversiones totalmente necesarias que necesitan nuestros países en educación, en infraestructura, en otras áreas. Aquí también necesitamos un salto cualitativo importante en cómo regulamos este gasto de pensiones. Y además esto va a ocurrir en un contexto donde la demografía nos va a jugar muy rápido este juego. Las buenas noticias es que el pico del bono demográfico en nuestra región ocurre alrededor del 2020. Por lo tanto, estamos en el momento del tiempo donde la tasa de dependencia es menor en el último siglo y va a ser la menor en el siglo que viene. Por lo tanto, estamos en el pico del momento más propicio para generar estas reformas. Las malas noticias es que la demografía va a ocurrir muy rápidamente en nuestra región. El envejecimiento va a ocurrir muy rápidamente. Pasar del 10% de adultos mayores de 65 al 20% en las naciones europeas tardó aproximadamente entre 50 y 60 años. En nuestra región va a ocurrir
en alrededor de 30 años, esa transición. Por lo tanto, el mensaje es que vamos a envejecer mucho más rápido de lo que envejecieron España, Francia, Italia, Grecia. Entonces, a pesar de que ahora estamos en un buen momento, esa ventana se nos va a cerrar muy rápidamente. Llego a mi segundo punto de esta presentación. Dado que necesitamos ese salto cualitativo tan importante, y espero haberlos convencido, necesitamos ganancias en eficiencia muy grandes, y aquí es donde la tecnología nos puede ayudar. Y voy a indicarles donde yo veo que hay grandes avenidas de mejora, grandes cambios que espero que podamos discutir hoy alrededor del día de hoy. Uno es que la tecnología nos va a permitir hacer algo, creo que bastante importante. Nos va a permitir cambiar nuestro modelo de cotización o de ahorro que está, yo diría, firmemente anclado en el siglo XIX y nos va a permitir trasladarlo al siglo XXI. El siglo XIX es un momento donde básicamente extraemos las cotizaciones de la gente en la fábrica. Ese es el sitio donde se genera el ingreso y es donde el Estado tiene algún tipo de control para extraer estas cotizaciones. La tecnología de hoy en día nos permite hacer eso en muchos sitios. Nos permite hacerlo en la fábrica, podemos seguir haciéndolo en la fábrica, pero también podemos seguir haciéndolo en otros sitios. En México hoy en día se puede hacer en el 7-Eleven y por lo tanto podemos cotizar, ahorrar para pensiones en el 7-Eleven mientras consumimos. También lo podemos hacer mientras pagamos impuestos. También lo podemos hacer a través de las nuevas plataformas que parece que van a, de alguna manera, avanzar el trabajo del futuro, que son el Uber, el Cabify, el Airbnb. Y, por lo tanto, ese nuevo ecosistema tecnológico nos va a permitir hacer esa transición. Además, algo muy importante y muy relevante para nuestra región. Alrededor del 50 o 60% de trabajadores de nuestra región son lo que llamamos trabajadores informales. Muchas gracias. Son trabajadores informales. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué quería decir hasta hace poco? Que esas transacciones que esos trabajadores informales, porque esos trabajadores informales trabajaban y generaban ingresos, pero se hacían en efectivo. Y lo que cambia hoy con estas nuevas plataformas y esta nueva manera de hacer transacciones es que todo se digitaliza. Y por lo tanto, el trabajador informal de hoy en nuestra región que está conduciendo un Uber o está alquilando su piso a través del Airbnb, ya no hace esa transacción en efectivo, hace esa transacción de una manera digital. Y por lo tanto, le permite al Estado ofrecerle al ciudadano una manera distinta de contribuir a pensiones. Y eso sí que yo creo que es una de los grandes cambios que ocurren a través de las innovaciones tecnológicas que nos estamos encontrando y nos abre todo un mundo de posibilidades para generar este nuevo modelo de cotización. Obviamente, la tecnología también nos permite hacer otras cosas que son muy importantes para tener pensiones más altas, para generar pensiones más altas. En el área de capitalización nos permite reducir costos enormemente. Ya no tenemos que tener vendedores yendo puerta a puerta, llamando a la puerta, decir, ¿quiere usted ahorrar? Vamos a llenar este formulario. Todo esto se puede hacer de una manera mucho más sencilla y mucho menos costosa. Y aquí siempre me gusta recordar cada punto de salario que nos ahorramos en costos a lo largo de toda una vida de un trabajador, prácticamente la pensión aumenta alrededor de un 20%. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar para conseguir esa eficiencia, porque obviamente la solución no va a venir por ninguna de estas medidas en aislamiento. Tenemos que ir consiguiendo estas pequeñas ganancias que nos proporcionan los distintos elementos tecnológicos. Y otra área importante donde pienso que también tenemos que trabajar más como estados es que la tecnología nos ayuda también para pagar esas pensiones que vamos a tener que pagar. Una idea fundamental es que vamos a tener la capacidad de recolectar impuestos de una manera mucho más eficiente, de fiscalizar de una manera mucho más eficiente. En algunos estados, en algunos países, a veces casi ni intentamos formalizar a los trabajadores porque pensamos que no podemos, que no tenemos las capacidades tecnológicas y de información que necesitamos para formalizar a los trabajadores.
Hoy en día eso va a cambiar de una manera muy rápida y los estados y las instituciones, tanto tributarias como de la seguridad social, se tienen que subir al carro de hacer esas mejoras tecnológicas en sus propias instituciones para poder recaudar más y mejor. Además, nos va a permitir focalizar los subsidios que damos a través del sistema pensional de una manera mucho más efectiva. Vamos a tener mucha más información y podemos, de alguna manera, reducir esas ineficiencias a la hora de dar subsidios a través del sistema pensional. Y, si quieren, de una manera un poco más general, esto va a transparentar mucho del gasto pensional que hacemos. Nos gastamos mucho en pensiones, ya lo he comentado anteriormente, pero a veces nos gastamos mucho en sitios donde no deberíamos gastarnos mucho. La redistribución que ocurre en el sistema pensional en muchos países de nuestra región es muy regresiva. Son básicamente las élites económico-políticas las que se llevan una parte importante de esos subsidios de los sistemas de pensiones. Y la tecnología nos va a permitir transparentar esa mala redistribución y nos va a permitir, yo pienso, focalizarla mucho mejor. Esto me lleva a mi último punto de esta presentación, donde la tecnología no es suficiente. La tecnología per se no nos va a llevar a este salto cualitativo que es mi principal argumento que necesitamos. Uno, por algo que es obvio y probablemente muchos de ustedes lo están pensando. Hay soluciones o hay problemas de nuestros sistemas pensionales que no son tecnológicas. Hay reformas pendientes que tenemos que afrontar y, por lo tanto, no todo va a venir porque seamos capaces de recaudar cotizaciones pensionales en Uber o en el 7-Eleven o porque tengamos plataformas tecnológicas que nos hagan la vida más sencilla. Hay reformas pendientes y no quiero irme de este podio sin mencionar que esto también lo tenemos que hacer y probablemente lo tenemos que hacer de una manera también urgente. Vamos a vivir más. Esto también es función de las mejoras tecnológicas. Vamos a vivir más. Probablemente tenemos que pensar en cuándo tenemos que jubilarnos y cómo va a ir ese proceso de transición entre el trabajo y la jubilación, que hoy en día es muy abrupto y probablemente tenemos que transitar a un mundo donde no trabajamos un día y al día siguiente dejamos de trabajar y cambiamos totalmente la manera de generar nuestro ingreso de un salario a una pensión. Probablemente esa transición de cara al futuro tiene que ocurrir de una manera distinta. Entonces, quedan reformas pendientes muy importantes y no tenemos que distraernos. Pero sí que es cierto que para aprovechar esas mejoras tecnológicas de las que he venido hablando, ese transformar nuestro modelo de cotización del siglo XIX al siglo XXI, también tenemos que hacer cosas. Sabemos que esa transformación esencialmente, y aquí utilizo una metáfora de mi gran amigo Carlos Marmolejo, eso lo que hace es básicamente construir carreteras. Construimos carreteras para que los individuos puedan cotizar, puedan ahorrar, podamos hacerle la vida más sencilla, pero resulta que los individuos que transitamos por esas carreteras somos individuos muy imperfectos, ¿no? Somos individuos que tienen grandes sesgos de comportamiento, somos individuos que no nos tomamos las medicinas que teníamos que tomarnos, incluso aunque sabemos que son buenas para nuestra salud, pagamos cuotas de gimnasio y no vamos, y seguimos pagando porque tenemos la voluntad de ir en algún momento, pero nunca vamos. Entonces, en el ámbito del ahorro y de prepararnos para el largo plazo, eso es básicamente la tormenta perfecta de todos los sesgos de comportamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque es una decisión a largo plazo y tenemos un sesgo presente muy importante. Es una decisión que ocurre bajo tremenda incertidumbre. ¿Cuánto necesito ahorrar? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Qué otras necesidades van a surgir? Y por lo tanto, toda esa incertidumbre hace que básicamente nos lleve a decir, bueno, pues no hago nada. Entonces, todos esos sesgos de comportamiento hacen que esta decisión de ahorrar para el futuro, de prepararnos para el futuro, sea extremadamente difícil. Y aquí mi mensaje central es, ok, la tecnología nos ayuda, pero tenemos que llegar a los ciudadanos de una manera mucho más sencilla, mucho más amable, mucho más simple. Y aquí es donde la economía del comportamiento, un tema central en esta discusión que vamos a tener hoy, es importantísima. ¿Cómo le hacemos eso fácil al ciudadano? ¿Cómo le ofrecemos este mundo de posibilidades que nos otorga la tecnología y si lo hacemos de una manera sencilla? Aparte de, no solo esto, también hay que educar a la gente de cuáles son las consecuencias, casi un prerequisito también, ¿no?
porque muchas veces los ciudadanos saben muy poco del sistema pensional. A mí me gusta siempre poner un par de ejemplos. Si vamos a las encuestas de protección social de Chile, todavía nos encontramos un porcentaje no trivial de ciudadanos en Chile que piensan que viven en un sistema de beneficio definido y no saben que hay un sistema de cuentas individuales ahí, y no es un porcentaje pequeño. Vamos a otros países como México, como Chile o como Perú, donde también hacemos estas encuestas, y la gente responde que, habiendo cotizado 5 años, piensa que va a obtener una pensión, y por lo tanto, 5 años de cotización, dice, sí, yo creo que con estos 5 años que he ahorrado voy a tener una pensión el resto de mi vida y no voy a necesitar hacer nada más. Por lo tanto, hay una percepción errónea de muchos de los parámetros fundamentales del sistema. Este es otro de los grandes temas que tenemos que tratar hoy, educar y hacer las cosas sencillas. Y aquí un mensaje a la acción. No solo la tecnología es importante y va a ser un elemento fundamental en los futuros sistemas pensionales, para que esto ocurra necesitamos regular de una manera mucho más inteligente. Esta transición del modelo de cotización del siglo XIX al siglo XXI no puede ocurrir sin un acompañamiento regulatorio intenso, diría yo. Y por lo tanto, tenemos que pensar cuáles son las grandes líneas que ustedes, los reguladores que están sentados aquí hoy, tienen que trazar para favorecer esta transición y al mismo tiempo, obviamente, que la regulación cumpla su rol, que es proteger muchas veces al consumidor y al ciudadano. ¿Cómo podemos hacer que apoyemos a los ciudadanos de nuestros países a prepararse mejor para la vejez y aprovechar estas innovaciones tecnológicas, siempre protegiéndolos de los problemas que también a veces nos trae la tecnología? Aquí mi mensaje central es regular es importante y sería un magnífico resultado que hoy empezáramos a hablar de qué tipo de regulación necesitamos y cómo podemos avanzar en la implementación de tecnología que nos va a permitir conseguir mejores pensiones. Y en este contexto es donde lanzamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo el Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Y esto, como su propio nombre indica, es un laboratorio, es un campo de pruebas. Aquí lo que estamos intentando hacer es, a través de una serie de pilotos, ver cómo podemos implementar soluciones tecnológicas informadas por la economía del comportamiento para poder facilitar el ahorro de los trabajadores y de los ciudadanos de la región. Estamos trabajando para encontrar qué tipo de cosas son costo efectivas, qué tipo de cosas permiten a los trabajadores asalariados que están ya formales contribuir más o ahorrar más para su futuro y sobre todo qué cosas nos ayudan a hacer que la gente que está totalmente desconectada de los sistemas pensionales pueda conectarse con los sistemas pensionales a través de estas innovaciones tecnológicas. Sabemos que ese modelo del siglo XIX para una gran importante de la población de nuestra región no ha servido. Han estado desconectados de ese sistema, han estado excluidos en muchas ocasiones. Lo que intentamos hacer en el laboratorio es encontrar esos mecanismos tecnológicos que permitan conectarlos con el sistema. Y tenemos muchas cosas que contarles alrededor del laboratorio. En otras sesiones vamos a contarles algunas de estas iniciativas. Pero el mensaje central que estamos observando de implementar todas estas iniciativas es algo que ya la economía del comportamiento nos ha venido diciendo. Esto tiene que ser extremadamente sencillo. Tenemos que hacerle la vida fácil al ciudadano. Nos vamos a encontrar que, como os contarán luego mis compañeros, que pequeñas trabas para que la gente ahorre hacen toda la diferencia. Hacen que pasemos de un mundo donde mucha gente ahorra a un mundo donde muy poquita gente ahorra. Entonces, tenemos que sentarnos y empezar a pensar bien cuáles son esas trabas, cuáles son esos cuellos de botella que impiden que gente que quiere prepararse para la vejez, que quiere ahorrar, no consiga hacerlo por estas pequeñas trabas, ya sean administrativas, burocráticas, regulatorias, o simplemente el tener que ir de aquí a allá a hacer un depósito. Tenemos iniciativas en 4 países, tenemos más de 15 iniciativas que están ahora mismo en curso. Nuestros países de acción hasta el momento eran Chile, Colombia, Perú y México. Las buenas noticias es que hemos conseguido financiación adicional y vamos a poder trabajar en otros países.
Espero contarles mucho más de esto a lo largo del día y a través de las distintas sesiones y también a través de las contrapartes, que muchas de ellas están aquí ayudándonos a implementar estas iniciativas. Pero este es, de alguna manera, nuestro granito de arena, nuestro campo de pruebas de qué tipo de cosas son efectivas en la región. ¿Qué tipo de cosas podemos importar directamente de las cosas que se están haciendo en Europa? Y aquí también tenemos colegas de Europa y de Nueva Zelanda que nos van a ayudar a pensar qué tipo de cosas han resultado muy eficaces en Europa. Y esas las estamos intentando importar y ver qué cosas son directamente implementables y cosas que tenemos que ajustar. Pero también tenemos un mundo que en Europa no existe, o existe en un grado mucho menor, que es el mundo de la informalidad, el mundo de la desconexión, el mundo de los cuenta propia. Y ese es un mundo donde tenemos que trabajar con la tecnología y con la economía del comportamiento para ver cómo podemos integrarlos. Este es, como decía, nuestro grano de arena, nuestro laboratorio, para ayudar a la región a dar ese salto. Y yo se lo comento mucho a mis compañeros. En este laboratorio, uno de los objetivos fundamentales es fracasar. Queremos ver cuáles son las restricciones importantes que nos impiden dar este salto y cuando fracasemos, entonces podemos ir a hablar con Carlos Ramírez o podemos ir a hablar con Jorge y decirles, mira, lo que nos ha fallado es que necesitábamos esta regulación que no existe y no podemos hacerlo. Bueno, pues entonces pensemos en qué regulación es necesaria cambiar. O lo que nos ha fallado es este otro punto que también es necesario cambiar. Ese es el objetivo del laboratorio, ver cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los elementos que tenemos que cambiar y entre todos permitir dar ese salto que la tecnología informada con la economía conductual nos puede ayudar. Esto es lo que quería transmitirles hoy. En el BID seguimos trabajando en muchos frentes. Este es un frente fundamental, no solo en el área de pensiones, también el BID está formando un grupo de economía conductual que va a trabajar en otras áreas y pensamos que esta es una avenida fundamental que tenemos que explorar y que tenemos que implementar. Y esto es una agenda eminentemente práctica, esto no es una agenda teórica. Nuestro objetivo es preparar a los ciudadanos de nuestra región para tener una mejor vejez y tenemos que sentarnos y arremangarnos y ver cómo lo hacemos. Y, por lo tanto, les invito a hablar con mis colegas, a preguntarme a mí de cómo podemos llevar a cabo estas iniciativas y ver qué tipo de cosas han funcionado dónde y cómo podemos exportar los modelos de éxito. Muchísimas gracias.